Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a resumir la sección 6 del apunte de Z, que es sobre propiedades de modelos e invariantes de estado, sobre todo sobre invariantes de estado. Las propiedades de un modelo o de una especificación y en particular los invariantes de estado son una forma de responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos saber que la especificación es correcta? ¿Cómo podemos saber que hemos escrito la especificación que deberíamos haber escrito? Recuerden que nosotros trabajamos sobre la base de este grafiquito donde están los requerimientos de los cuales se deriva la especificación y el diseño. Y el programa se sintetiza a partir de la especificación y el diseño. Una de las características salientes de R es que es esencialmente un documento informal. Que sea informal no quiere decir que no sea riguroso, que no deba ser riguroso, no hay que confundir las dos cosas. Es decir, que sea informal significa que está escrito en lenguaje natural, lo que no quiere decir que por eso haya que hacerlo de cualquier forma, sino que hay que hacerlo de una forma rigurosa. Y en principio S debería ser una formalización de R. Ahora, el problema es que cuando nosotros pasamos de R a S, pasamos de algo informal a algo formal, en el sentido que esto sí está escrito en un lenguaje formal, en una lógica determinada, por ejemplo en Z. Este pasaje entraña cierto riesgo, porque nosotros podemos malinterpretar lo que está dicho en R y escribir una especificación que en realidad no representa fidedignamente a R. Entonces, uno debería intentar ver que la especificación es correcta. ¿Qué quiere decir ver que la especificación es correcta? Que la especificación realmente es una formalización de los requerimientos. Ahora, eso por un lado es imposible. ¿Por qué? Porque esto pertenece al mundo formal y esto pertenece al mundo informal y por lo tanto no hay ninguna manera exhaustiva, no hay ninguna forma completa de poder decir que esto es una formalización de los requerimientos, que la especificación es una formalización de los requerimientos. Solo lo único que podemos hacer es aumentar nuestra confianza en que S es correcta. Podemos hacer ciertas actividades sobre S para mejorar nuestra creencia de que S es la especificación que deberíamos haber escrito. Fíjense que la idea es no llegar al programa P, haber escrito P, y recién ahí darnos cuenta que en realidad el programa P lo hemos construido bien porque verifica S, pero el problema es que S no verifica R, es decir, S de alguna manera no es la formalización que se suponía que había que hacer sobre R. Si nosotros postergamos toda esa verificación hasta el momento que hacemos el testing sobre P, va a ser muy tarde, porque en realidad va a depender del tipo de testing que hagamos. El hecho de que P no es el programa que debería ser, se va a dar cuenta el usuario cuando lo empiece a usar. Porque el usuario cuando lo empiece a usar va a decir, pero eso no es lo que yo le pedí al programador que programara. Si nosotros hacemos el testing que es más o menos habitual hacer, que es verificar o corroborar que P verifica la especificación, como ya estamos partiendo de un documento que en realidad no representa bien a los requerimientos, entonces no nos vamos a dar cuenta que P que es incorrecto. Si nosotros verificamos P contra S, no nos vamos a dar cuenta que P no es el programa que el usuario estaba esperando. Por lo tanto, el primer paso antes de llegar a la verificación de P es verificar que S es correcto. Obviamente hay pasos anteriores que yo no se los he mencionado en este curso, que es verificar que R está bien. Digamos, hay técnicas para, más que verificar, se llama validar, para validar que R es correcto. Una vez que más o menos sabemos que R está más o menos bien escrito y que representa razonablemente lo que el usuario espera, ahí escribimos S y después volvemos a verificar S para antes de empezar a programar. De manera tal que cuando empecemos a programar estemos bastante seguros que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, las propiedades de un modelo, de una especificación y en particular los invariantes de estado nos sirven para hacer esto, para aumentar nuestra confianza en que hemos escrito la especificación correcta. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, las propiedades que verifica S permiten mejorar nuestra confianza en que es correcta.
Por ejemplo, nosotros tenemos la especificación de las cajas de ahorro. Y como parte de la última especificación que hicimos, de la más compleja, tenemos el histórico de movimiento de cada caja de ahorro y el saldo de cada caja de ahorro. Entonces nos podemos preguntar o plantear esta propiedad. La suma del histórico de movimiento tiene que ser igual al saldo. Eso tiene que ser verdadero. De hecho, es lo que espera un bancario. Que hacer al final del día el arqueo de caja y ver que en todo lo que entró, lo que salió, hay una igualdad, etc. En particular, con cada una de las cajas de ahorro. Entonces, la pregunta es, ¿las operaciones que nosotros hemos definido del banco implican esta propiedad, verifican esta propiedad? Es decir, la especificación que nosotros escribimos del banco, ¿verifica esta propiedad? Si la verifica, entonces estamos más seguros, podemos estar más seguros, es más probable que la especificación que hicimos sea correcta. Si no la verifica, está mal. La especificación está mal. No hay manera que una especificación razonable de un banco no verifique esta propiedad. Por otro lado, fíjense que esto también es importante. Nosotros en ningún lugar de la especificación escribimos esta fórmula. Jamás escribimos esta fórmula. Porque de hecho eso es algo que nosotros esperamos que la especificación verifique. No es algo que operativamente el software tenga que hacer. Es decir, el software opera en base a varias operaciones: depositar, extraer, consultar el saldo, crear una cuenta, cerrar una cuenta. Y es una consecuencia de cómo esas operaciones funcionan esta igualdad. Es una consecuencia de ese funcionamiento. No es algo que esté adentro del funcionamiento. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que ver es si nosotros podemos ser capaces de demostrar que esta propiedad es verdadera. ¿Y cuál es lo importante de todo esto? Es que nosotros tenemos escrito una especificación del banco que está escrita en lógica, en teoría de conjunto, en matemática. Con lo cual, en principio deberíamos poder plantear un teorema, literalmente un teorema, en donde la especificación implique esta propiedad. Y podríamos demostrar ese teorema como se demuestra un teorema de matemática común y corriente. Y eso nos daría la posibilidad de estar bastante más seguro de que la especificación es realmente la especificación que nosotros estamos buscando. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con estas propiedades? ¿Cómo podemos trabajar con estas propiedades de una especificación? Nosotros lo que queremos es comprobar que S cumple ciertas propiedades. Hay varias formas, pero básicamente son dos. Lo que se llama simular o animar una especificación y demostrar propiedades sobre la especificación. Simular significa ejecutar o testear S. De alguna manera, S, a pesar de que es una fórmula de lógica, de alguna manera se la puede ejecutar o se la puede testear para ver si cumple ciertas propiedades. En muchos casos es relativamente fácil de hacer. Hay herramientas dependiendo del lenguaje de especificación con el cual uno trabaje, en el contexto en el que uno trabaja, etc. Hay herramientas que permiten hacer esto, algunas muy eficientes, otras más poderosas pero menos eficientes, más expresivas a lo mejor, pero en general esto es relativamente sencillo de hacer, tanto desde el punto de vista técnico en el sentido de construir la herramienta que permite hacerlo, como desde el punto de vista metodológico, porque no requiere ser un matemático o una persona capaz de hacer demostraciones para poder hacer ciertas verificaciones. El problema que tienen las simulaciones es el mismo problema que tiene cualquier mecanismo basado en ejecución de casos, que es que uno en general no va a cubrir todos los casos posibles y siempre queda la duda de si la verificación fue exhaustiva o no fue exhaustiva. Luego está la otra técnica, básicamente, que es hacer demostraciones, directamente demostrar que la propiedad es verdadera. A eso se le llama normalmente verificación formal. Ese es el término verificación, en el cual en el contexto uno usa verificación formal. En cuanto a simulación de especificaciones Z, por ejemplo, pueden usar una herramienta como setlog, que es una de las herramientas que van a tener que usar en el trabajo práctico que tienen que entregar cuando vayan a rendir Ingeniería 2.
Para hacer demostraciones hay dos tipos de formas, dos formas diferentes de hacer demostraciones. Lo que llaman demostraciones informales, que básicamente son demostraciones manuales, es decir, en lápiz y papel uno hace la demostración, como la hacen el 99% de los matemáticos. Eso para un informático se considera una demostración informal. Después están las demostraciones formales. Las demostraciones formales son demostraciones que se hacen utilizando un software que permite hacer las demostraciones. Por eso se les llama formal. Se supone que en una demostración manual o informal, el demostrador, la persona que está haciendo la demostración, se puede equivocar, puede aplicar mal una regla de la lógica, puede aplicar mal un resultado matemático o lo que sea, y terminar concluyendo algo que en realidad es mentira o es falso. En cambio, en las demostraciones formales, a menos que el software que uno utiliza para hacer las demostraciones tenga un error, no habría ese tipo de problemas, porque el software impide que uno aplique mal una regla de la lógica o utilice mal un resultado matemático. Dentro de las demostraciones formales hay básicamente dos posibilidades que a veces se pueden combinar. Las demostraciones interactivas, que por ejemplo en el ámbito de Z tienen la herramienta que también van a tener que usar en el trabajo práctico, que se llama Z-IFS. En una demostración interactiva uno plantea el teorema al software y el usuario tiene que ir dando comandos de prueba para hacer avanzar la prueba y eventualmente terminarla. Ante cada comando que uno le da al programa, el programa modifica la demostración y presenta una nueva demostración a la cual uno le da otro comando y así sucesivamente hasta que con un poco de suerte uno termina la demostración. Muchas veces en el camino de hacer esa demostración uno descubre que la demostración en realidad no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ese no verifica esa propiedad que uno quiere demostrar. Y eso significa que ha encontrado un error en ese, es decir, ese no era lo fuerte que uno pensaba, no era lo correcto que uno pensaba, y eso implica tener que modificar la especificación y volver a intentar hacer la demostración. Y otra forma, en algún sentido mejor, tal vez en muchos sentidos mejor, son pruebas automáticas, demostraciones automáticas, es decir, que este programa no lo tenga que asistir yo en ir haciendo todos los pasos de la prueba, sino que lo haga solo. Obviamente, por cuestiones básicas de decibilidad, hacer demostraciones automáticas es posible solo en para algunos lenguajes y para algunas lógicas. Si fuese todo tan fácil, esto sería mucho más utilizado. Para hacer demostraciones automáticas en Z, también pueden usar setlog, que es otra de las cosas que van a tener que hacer en el trabajo práctico. Es decir, setlog lo van a usar tanto para hacer simulaciones de una especificación como para hacer demostraciones automáticas de una especificación, de una propiedad. Fuera del ámbito Z existe todo para otras lógicas y otras herramientas. Hay herramientas de primer nivel mucho mejores que Z-IFS y que setlog en varios aspectos, pero digamos más difíciles de utilizar en el ambiente Z, en el entorno de un lenguaje como Z. Hay muchas herramientas, hay, digamos, dentro de los demostradores formales interactivos, hay dos que son los más clásicos, que son Coq e Isabelle Hall, que son súper poderosos, pero bueno, ellos tienen ciertos grados de automatización, no completos, obviamente porque son tremendamente expresivos, pero son los más utilizados en la comunidad. Por otro lado, son a lo mejor un poco complicados de usar y por lo tanto me parece más sencillo, sobre todo en el ambiente Z, trabajar con Z-IFS y con setlog que permiten hacer cosas bastante interesantes con poco esfuerzo. Entonces, propiedades de una especificación, en particular las que a nosotros nos interesan son las que se llaman invariantes de estado. Esta es una clase, no es la única clase de propiedades que puede verificar una especificación, pero es una clase súper común, súper importante. En general, casi todas las propiedades son de tipo de invariante de estado. ¿Qué es un invariante de estado? Es un predicado que depende solo de las variables de estado, más específicamente de las variables de estado sin primar,
y se verifica en todos los estados. Es decir, esta propiedad tiene que valer estado por estado. Entonces yo tengo, por ejemplo, una máquina de estado que tiene el estado A, B, C, D y así sucesivamente, y transiciona entre los estados con diferentes operaciones. Entonces escribo el predicado que depende solo de las variables de estado y tengo que verificar que ese predicado satisface o se verifica en el estado inicial. Luego tengo que verificar que vale también en el segundo estado, en el estado B, en el estado C, en el estado D y en todos los estados. La idea es poder demostrar que ese invariante, que ese predicado efectivamente es un invariante que siempre vale en todos los estados, y hay una técnica bastante simple que no requiere hacer miles de demostraciones o una cantidad infinita de demostraciones, sino que se hace de una manera global en pocos pasos. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces ahora vamos a ver cómo escribir invariantes de estado en la notación Z. Lo vamos a hacer para el ejemplo del banco. Acá está el último esquema de estado que usamos, del banco con, digamos, con los requerimientos más complejos, que tenía 3 variables, una que nos asociaba un número de cuenta con los datos de la caja de ahorro, básicamente el histórico de movimiento y el saldo, otro que nos asociaba un DNI con los datos del cliente, y después una relación binaria que nos asociaba un DNI o DNIs con números de cuenta indicando quiénes eran titulares de qué cuenta. Entonces tenemos el esquema de estado, y para escribir los invariantes de estado respecto de este esquema de estado, recuerden que un invariante de estado es una propiedad que depende de las variables de estado, por lo tanto va a tener que depender de estas variables de acá. Podemos definir otro esquema en donde incluimos el esquema de estado, ¿sí? Sin delta, sin nada, solo el esquema de estado, más o menos como haríamos con el estado inicial. Y abajo, en la parte de los predicados, escribimos todos los predicados que para nosotros deberían ser invariantes. Por ejemplo, el dominio de CA tiene que ser igual al rango de TITS. Es decir, todo número de cuenta que exista en el banco tiene que estar asociado a algún DNI. Si hay una cuenta, tiene que tener al menos un titular. Por lo tanto, tiene que estar en el rango de TITS. Y si hay una cuenta que está en el rango de TITS, tiene que ser una cuenta que tiene asociado un histórico de movimiento y un saldo, porque si no es un número en el aire, que no tiene datos, eso no puede pasar. De la misma manera, el dominio de CLIS tiene que ser igual al dominio de TITS. Es decir, si hay alguien que es cliente del banco, es porque es titular de al menos una caja de ahorro. Y si alguien es titular de una caja de ahorro, es porque está registrado en el banco como cliente. Es decir, el banco tiene que tener sus datos, tiene que saber dónde vive, cómo se llama, etc. Y finalmente, la propiedad que hemos estado mencionando antes, que es la de la suma del histórico de movimiento igual al saldo. Y para eso, ¿cómo lo escribimos? Tomamos el rango de CA, cuantificamos para todo C, para toda cuenta, en el rango de CA, y decimos que la suma de C.is, recuerden que C es un esquema de estado, caja de ahorro, ¿no? Cuando yo tomo un C en el rango de CA, estoy tomando algo de tipo caja de ahorro, y como es algo de tipo caja de ahorro, es un tipo esquema, puedo acceder a las variables mediante la notación punto. C.is es el histórico de movimiento de C. La suma de C.is tiene que ser igual a C.saldo. Donde este sum de acá no es parte de la notación Z, eso hay que definirlo porque es una suma sobre una secuencia, por lo menos en forma, digamos por defecto, no está definido en Z, y lo pueden definir así como una definición axiomática con distintos grados de precisión. Uno podría dejarlo simplemente así como un tipo y decir que es la suma de todos los elementos de la secuencia, y si no, dar una especificación completa en donde acá damos una especie de caso base, es decir, la suma de la secuencia vacía es 0, y después tomamos una secuencia o un entero y decimos que la suma de la concatenación de S con ese entero es el entero más la suma de S recursivamente. De esta forma tenemos establecidos cuáles son los invariantes de nuestra especificación. Según muchos autores, una de las primeras cosas que uno debería hacer cuando está escribiendo una especificación Z o en general una especificación es escribir los invariantes de estado. Es decir, incluso antes de escribir las operaciones. Uno debería
definir las variables de estado e inmediatamente escribir el invariante de estado. Tan es así que en muchos libros de Z, yo diría en todos los libros de Z, van a encontrar los invariantes de estado escritos de otra forma, no como los estoy escribiendo yo acá. En el apunte está explicado por qué yo elijo esta forma de escribir invariantes, pero yo acá no se las voy a mostrar, lo pueden leer de ahí. La cuestión es que nosotros vamos a escribir el esquema de estado en un esquema y el esquema con los invariantes en otro esquema con esta estructura, incluyendo el esquema de estado y después enumerando los invariantes. También si son muchos los invariantes o son invariantes como referidos a distintas propiedades de la especificación, lo que uno puede hacer es dividir este esquema de invariantes en varios esquemas. In banco 1, in banco 2, in banco 3, y va poniendo distintos predicados en los distintos esquemas. Pero básicamente vamos a utilizar esta forma para escribir los invariantes. Entonces les decía, muchos autores lo que hacen es, o lo que sugieren es escribir los invariantes antes de las operaciones, porque eso nos permite de alguna manera después ir escribiendo las operaciones de manera tal de ir calculando ya o precalculando que esas operaciones tienen que verificar esos invariantes, tienen que satisfacer esos invariantes, con lo cual es más probable que uno las escriba mejor. Digamos, desde el punto de vista pedagógico, para mí no va, entonces yo prefiero primero explicar cómo escribir especificaciones y después ponerme más con estos detalles. Digamos, ya utilizar métodos formales es muy extraño, escribir una especificación completa es muy extraño, escribir propiedades de esa especificación es aún más extraño, e intentar demostrar esas propiedades de una forma u otra, o por lo menos analizar esas propiedades de una forma u otra, sea con simulación o con demostración, es aún más extraño. Con lo cual, lo más importante es saber escribir una especificación. Una especificación que sea clara, que sea legible, que esté en el nivel de abstracción adecuado, etc. Después viene el problema de escribir los invariantes. Y después viene el problema de poder demostrar esos invariantes o poder analizar si la especificación verifica o no verifica esos invariantes. Sea rigurosamente con una demostración interactiva o una demostración automática o con cosas más débiles, digamos, como simulaciones. Escribir que un predicado es un invariante no es suficiente para que lo sea. La idea es que uno debe demostrar que eso es realmente un invariante. Es decir, uno tiene que proponer el invariante y después demostrar que es un invariante. Las demostraciones en ese sentido o en este contexto de verificación formal se les suele llamar obligaciones de prueba. Y en particular cuando son las obligaciones de prueba son referidas a invariantes, se les suele llamar lemas de invariancia. Entonces, ¿cómo se escriben los lemas de invariancia? Acá tenemos la lista de operaciones de la especificación A1 a N. Tenemos que I es el predicado que nosotros queremos ver que realmente, queremos demostrar que realmente es un invariante. Y tenemos que S0 es el estado inicial de la especificación. Obviamente estos en notación Z, cada uno de estos es un esquema, este es un esquema y este es un esquema. Entonces, todos los lemas de invariancia o obligaciones de prueba que tenemos que demostrar son los que están acá. Tenemos el lema L sub I, que es el lema de estado inicial, digamos, de verificación del estado inicial, que simplemente hay que demostrar que el invariante se satisface en el estado inicial. Si nosotros ya en el estado inicial tenemos mal definido el estado inicial y el invariante no vale en el estado inicial, es difícil que después lo podamos... De hecho, ya no es un invariante, porque tiene que valer en todos los estados, incluido en el estado inicial. Una vez que sabemos que el invariante vale en el estado inicial, satisface el estado inicial, entonces tenemos que demostrar un lema para cada una de las operaciones que tenemos. Y estos son propiamente los lemas de invariancia. Este es como el lema inicial. Y todos los lemas de invariancia tienen la misma forma, exactamente la misma forma. El esquema del invariante conjugado con el esquema de la operación implica el esquema de invariante decorado con prima. ¿Esto qué significa? Si el invariante vale antes de ejecutar la operación y ejecuto la operación, entonces tiene que valer al terminar de ejecutar la operación. En otras palabras, si el invariante vale en el estado de partida y ejecuto la operación y llego a un determinado estado, en ese estado al que llego tiene que valer el invariante. Demostrando estos n lemas, o n más un lema, estos n más este de acá, es suficiente para garantizar
que el invariante vale en todos los estados y sobre todo que la especificación implica el invariante, es decir, que la especificación está hecha de forma tal que esa propiedad se va a cumplir siempre. No hay manera que no se cumpla. ¿Por qué? Porque yo sé que vale en el estado inicial y después como el sistema progresa, el sistema ejecuta en base a estas operaciones y solo a esas operaciones, y cada vez que yo ejecuto una de esa operación, si vale el invariante en el estado de partida, también vale, ya lo demostré, en el estado de llegada, y como en el estado inicial vale, entonces necesariamente vale en todos los estados. Y por lo tanto yo puedo garantizar que mi especificación verifica ese invariante. Cuanto más fuerte sea el invariante, más confianza tengo yo, o puedo tener yo, en que la especificación es la correcta. Cuanto más complejas sean las propiedades que yo soy capaz de demostrar sobre esa especificación, más confianza puedo tener en que la especificación es la especificación correcta. Ustedes van a tener que aprender con ZIPS a demostrar esto interactivamente para especificaciones muy simples, suelen ser pruebas muy simples, y van a tener que ser capaces de escribir estos mismos lemas de invariancia en setlog y hacer que setlog los demuestre automáticamente. Eso para el trabajo práctico, y está explicado cómo hacerlo en los apuntes respectivos.